porque la escuela te enseña qué aprender, en qué concentrarte, qué pensar, qué recordar, pero no cómo aprender y cómo pensar y cómo concentrarte. Te enseña a pensar y a aprender de una manera. Exactamente, y cuando hablo en el libro, hablo de los 4 supervillanos que te están frenando en tu trabajo, en tu educación, en tu vida, impulsados por la tecnología. Uno de ellos es la deducción digital, donde estamos dependiendo de la tecnología para decirnos qué pensar. Los niños en este momento están encontrando que su capacidad de razonamiento, su capacidad de análisis, el pensamiento crítico no es tan agudo como debería ser debido a la tecnología. La tecnología está pensando por nosotros y nuestra mente, voy a decir esto repetidamente, es como un músculo, es usarlo o perderlo. Al igual que cuando tienes tu entrenador personal para hacer tus músculos más fuertes, más energizados, más flexibles, quieres que tus músculos mentales sean más fuertes, más energizados, más flexibles. Mucha gente se refiere a mí como un entrenador de cerebros porque lo que hago es entrenar tu cerebro. Creo que estamos en el milenio de la mente. Se trata realmente de la aptitud mental. Nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de resolver problemas, y esto realmente lo es todo. Cuando la gente me ve llevando camisetas del cerebro todo el tiempo o señalando mi cerebro, la razón por la que lo hago es porque lo que ves, lo cuidas. Si ves tu pelo, cuídalo. Si ves tu piel, cuida tu piel. Si ves tu ropa, cuida tu ropa. No ves tu cerebro. Exactamente. Y eso lo controla todo. Cuando señalo el cerebro o lo honro con las camisetas, es como si la gente llevara sus emociones en la manga. Yo tengo mi cerebro en el pecho, porque quiero ponerlo en primer plano para recordar a la gente que ame su cerebro, que cuide su cerebro. Sí, creo que por eso mucha gente, médicos y nutricionistas hablan de la salud intestinal. Es como no podemos ver, pero podemos empezar a sentir erupciones o sentir los efectos de la misma. Creo que también la salud del corazón es importante en este momento. Es como la salud emocional, el cuidado de sí mismo, el amor propio, la salud mental y la salud emocional están unidas. Me encanta tu trabajo porque aportas eso a todos, al mundo, y todo está conectado. En el libro hablo de que existe esta inteligencia dura y también tu intestino. Como mencionaste, mucha gente lo llama tu segundo cerebro. Es la segunda mayor concentración de células nerviosas y también está conectada. A veces lo que comes afecta a tu forma de pensar. Lo sabemos por los invitados que hemos tenido en nuestros programas. Y todo lo demás, que cuando comes comida basura, que no es realmente una cosa, hay comida basura y luego hay comida. Está el azúcar y luego está la comida. Lo que comes importa, especialmente para tu materia gris. Recuerdo que en un episodio anterior que hicimos hace años, enseño a la gente cómo memorizar los alimentos para el cerebro y todos los mejores neuroprotectores. Es un área de neuronutrición. Es realmente fascinante que tu cerebro tenga requerimientos nutricionales diferentes a los del resto de tu cuerpo. Vuelvo al modelo ilimitado. Hay 3 claves para alcanzar tus objetivos y esta es mi distinción aquí porque originalmente recuerdo que hace años cuando me incitaste a escribir este libro dijiste: Jim, han pasado más de 2 décadas, pon algo en este libro. Fundamentalmente soy un maestro de la lectura y por eso me encanta leer. Si alguien tiene décadas de experiencia y la pone en un libro como tú y de repente la gente puede leer ese libro en unos días, puede descargar décadas en días y los lectores son líderes, lo sabemos. La lectura es para tu mente, lo que el ejercicio es para tu cuerpo, es el mejor entrenamiento mental. El modelo ilimitado como ejercicio, lo que quiero que todos hagan, para que no sea hipotético, porque en parte el libro desmitificó las 7 mentiras del aprendizaje. Hay 7 mentiras que frenan el aprendizaje. Una de ellas es que el conocimiento es poder, lo escuchamos todo el tiempo. Incluso yo también lo he dicho, pero cuando lo pensamos, ¿es realmente cierto? ¿El conocimiento, el mero hecho de saber algo te da poder? No a menos que actúes sobre él, no a menos que lo apliques, así que el conocimiento multiplicado por la acción es igual al poder, por lo que animaría a todo el mundo, mientras están escuchando esto, a tomar medidas inmediatas. Hay 3 preguntas que quiero que te hagas mientras escuchas este episodio para que sea muy valioso. Te animo a que las anotes, 3 preguntas maestras. Estábamos hablando de algunos de los actores famosos con los que he trabajado antes de que empezáramos a rodar y Will Smith hizo la reseña de la contraportada del libro que dice: Jim Kwik saca lo máximo de mí como ser humano. He aprendido tanto de este hombre solo por estar alrededor de tantos clientes. ¿Qué has aprendido de Will? Una de las cosas es esta: estábamos en Toronto y yo ayudaba a los actores a leer rápidamente los guiones, a memorizar sus líneas más rápido. Imagina 30 páginas de guiones, son muchas. No puedo Porque hay recordar muchas, una frase. ¿verdad? Algunos tienen sus estrategias. Y no importa lo grande que sea alguien, lo saben porque hacen su vida sobre el estudio y la investigación de la grandeza.
Siempre saben que hay otro nivel y se vuelven más buenos en los fundamentos y en lo básico. Cuando estábamos allí pasamos el día juntos y a veces era la hora del invierno en Toronto. Estábamos filmando desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m., ¿te imaginas? Por Es la muy noche, difícil durante eso la es noche. muy difícil, pero durante el día hicimos un ejercicio. Allí hablo de que tenemos entre 50 y 70 mil pensamientos al día y que esos pensamientos controlan nuestra vida y muchos de esos pensamientos son preguntas que nos hacemos. Pensar en ese proceso de hacer y responder preguntas. Si la gente se pregunta, ¿eso es cierto? Fíjate que tienes que hacer una pregunta para definir si es verdad o no. Hay ciertas preguntas que hacemos más que cualquier otra pregunta, así que aquí está la cosa. Hablo de preguntas dominantes que tienes 1, 2, 3 preguntas que haces mucho y quiero que todos piensen en cuáles son sus preguntas dominantes, incluyéndote a ti. Te daré un par de ejemplos para que empieces. Un ejemplo, con una de mis amigas hicimos este ejercicio de meditar y escribir, llevar un diario. Descubrimos que su pregunta dominante es ¿cómo puedo gustarle a la gente? ¿Cómo hago para gustarle a la gente? Ahora ella hace esa pregunta todo el tiempo y tú no sabes nada sobre ella. No sabes su edad, no sabes sus antecedentes, no sabes a qué se dedica, no sabes cómo es, no sabes dónde vive, no sabes nada de ella, pero sabes mucho de ella. Si te preguntaras ¿cómo hago para gustarle a la gente cientos de veces al día? ¿Cómo será su personalidad? ¿Cómo va a ser su vida? Supongo que podría ser cualquiera de los dos lados del espectro. Podría ser súper extrovertida y súper aventurera para intentar que la gente se sintiera más atraída por ella, o podría ser súper tímida e introvertida porque le preocupa mucho que la gente piense de ella. Es lo primero que pensé, pero no estoy seguro de que sea cierto. Es absolutamente cierto. En realidad hace ambas cosas. Si te preguntas cómo hago para gustarle a la gente, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás complaciendo a la gente todo Por el tiempo. supuesto. Eres un adulador. Decir que sí a todo. La gente se aprovecha de ti porque te martirizas, te están minimizando. O su personalidad nunca es consistente porque su personalidad cambia. El camaleón Exactamente, y cambia tú por sabes la gente. todo eso de ella y solo sabes una pregunta que se hace y que es una de sus preguntas dominantes. Yo le preguntaría a todos los que están escuchando esto, ¿cuál crees que es tu pregunta dominante? Porque las preguntas son la respuesta. ¿Sabes esto por el trabajo que haces en el alto rendimiento y la grandeza? Que las preguntas que haces determinan en qué te enfocas. Tienes una parte de tu cerebro llamada Sistema de Activación Reticular, SAR para abreviar, y es tu sistema de filtrado, así que en cualquier momento hay 1 billón de estímulos a los que podríamos estar prestando atención. Principalmente tu cerebro es un dispositivo de eliminación. Está tratando de mantener la información fuera, de lo contrario te volverías loco. Si prestaras atención a todo, ¿qué es lo que entra? Por ejemplo, hace años mi hermana pequeña empezó a enviarme correos electrónicos y postales y fotos y una fotografía de un tipo de perro muy específico. Era un Lindo perro perrito, pug, un ya perro de sabes, Men in esos Black, pequeños. ¿no? Sí, exactamente, caras muy sonrosadas, son muy complacientes. Puedes vestirlos como bailarinas y no les importa. Ella empezó a hacerlo y yo no sabía por qué. Mi pregunta era ¿por qué me envía estas fotos todo el tiempo? Eso se convirtió en la pregunta dominante del día y entonces me di cuenta de que su cumpleaños se acercaba. Es una vendedora inteligente, ¿verdad? Plantando esas semillas y aquí está la magia. Sin embargo, empecé a ver perros pug en todas partes. Iba al mercado, estaba revisando y te juro que una mujer tenía un perro pug en la caja registradora. Yo estaba corriendo y trotando en mi vecindario y alguien estaba paseando 6 perros pug. Ahora mi pregunta para todo el mundo es, ¿estos perros pug aparecieron mágicamente de repente en el mundo? No, siempre estaban ahí, pero no les prestaba atención porque no eran importantes, porque no me hacía esa pregunta. Una vez que te haces una pregunta, empiezas a prestar atención a esas cosas y ese enfoque determina cómo te sientes, determina tus comportamientos, si es tan interesante. Es como las redes sociales, hay un algoritmo en tu mente, como hay un algoritmo en Facebook e Instagram, de lo que más te atrae, te gusta y compartes, comentas. Empiezas a ver más de esas cosas y así como tu mente, con lo que empiezas a prestar atención. Si empiezas a ver todas estas noticias sobre el miedo y todas las cosas que están pasando, empiezas a prestar atención y tu mente empieza a enfocarse automáticamente, se convierte en una reacción, un reflejo. Empiezas a traer más el miedo y la ansiedad o la preocupación que hay en el mundo que se Mucho. publica. Empiezas a suscribirte o lo que sea, a recibir más Exactamente, de así eso. que al igual porque estás que en pensando las en ello. redes sociales, si empiezas a darle like a todas las cosas de gatos y todo lo demás, simplemente empezarás a alimentarte con cosas de gatos. Y lo mismo con la negatividad y lo mismo con la oportunidad también. ¿Cuáles son las 2 cuestiones que más han dominado tu mente en los últimos 5 años? Para aprender, porque crecí con el cerebro roto, mucha gente conoce mi historia del último episodio. Cuando me ven hacer estas demostraciones en series de cumbres o eventos, tú y yo hemos
recordar los todo nombres ese de tipo de 1000 cosas. Digo personas que no lo en hago 10 para minutos. impresionarte, lo hago para expresarte lo que es posible, porque la verdad es que todos podríamos hacer eso y mucho más, solo que no nos han enseñado. En todo caso, nos enseñan la mentira de que de alguna manera nuestra inteligencia es fija como nuestra talla de zapatos. Lo hago como demostración porque crecí con dificultades de aprendizaje. Tuve una lesión cerebral cuando tenía 5 años. Me caí, tuve una caída muy fuerte cuando estaba en el jardín de infancia. Me llevaron al hospital. Antes era curioso y muy energético, decían mis padres, pero luego me volví muy cerrado. Mi superpoder al crecer era ser invisible. Me encogía porque no quería ser el centro de atención. No quería que me llamaran la atención, así que literalmente, fisiológicamente, siempre intentaba parecer más pequeño para protegerme, para que los profesores no me llamaran la atención Yo o también lo para que haría, no me solo que era un gigante acosaran o de la algo clase, así. así que no sabría cómo hacerlo. Siempre me metí con ellos. En mi caso, me sentaría detrás de ti, tendría la garantía de que nadie podría verme. Volviendo a mi pregunta se convirtió en todo el tiempo. En primer lugar, cuando tenía 9 años, estaba retrasando la clase y el profesor me señaló y dijo, ese es el niño con el cerebro roto y esa etiqueta se convirtió en mi límite. Piensa cuando estés escuchando esto, ¿cuáles son las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos? Nacemos como una pizarra en blanco, pero a través de la experiencia, a través de las experiencias de otras personas, a través de nuestro entorno, aprendimos que somos limitados y la buena noticia es que podemos desaprenderlo. Y ese es el punto del libro. Pero como yo estaba en el estado roto, siempre me preguntaba, ¿por qué estoy roto? ¿Por qué soy el estúpido? Empecé a recibir respuestas de por qué soy tan estúpido. Cada vez que me iba mal en un examen decía, oh, porque tengo el cerebro roto. Si no me elegían en los deportes, me decía, oh, porque soy el roto. Eso se convirtió en mi autoconcepto. Los adultos tienen que tener mucho cuidado con sus palabras externas porque se convierten en las palabras internas de un niño. Más tarde empecé a frustrarme mucho. Empecé a preguntar, a tener curiosidad y cuando tienes curiosidad empiezas a hacer diferentes preguntas. Me preguntaba por qué esa persona es tan inteligente y cómo es que yo estoy estudiando 3 veces más y sacando menos notas que ella. Empecé a obtener respuestas. Mi pregunta dominante acabó siendo ¿cómo puedo mejorar esto? Pero las 3 preguntas en las que me centro... Y déjame decirte primero cuál es la de Will Smith. Una de sus preguntas dominantes cuando pasamos por este ejercicio es ¿cómo hago que este momento sea aún más mágico? ¿Cómo puedo hacer que este momento sea aún más mágico? Solía ser ¿cómo hago ¿En cada momento este o momento, en la actuación? cualquier momento, aparece en su vida? Porque más tarde esa noche cuando estábamos filmando, eran como las 2 de la mañana y su familia estaban todos afuera para la película de superhéroes que mucha gente conoce. Hacía mucho frío porque estábamos en Toronto. Era invierno y todos estábamos esperando y esperando. Porque te encuentras con toda esa gente todo el tiempo en tu programa y piensan que eres tan glamoroso. No, date prisa y Exactamente, espera. le hago esta pregunta porque creo que el genio deja pistas. Yo decía, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? Estás sentado aquí durante horas y luego el director te llama, ¿cómo te preparas? Decía Jim, no tengo que prepararme. Me mantengo preparado. Vaya, es bueno ser Will Smith. Sin embargo, es difícil estar preparado durante Exactamente, 6 horas pero así esperando. es él, porque creo que la vida que vives son las lecciones que enseñas. La vida que vives son las lecciones que enseñas a los demás. Volviendo a su pregunta dominante, su familia también estaba allí al mismo tiempo, visitando el set desde West Philly. Y ya sabes la canción y todos estamos fuera y temblando. Y cuando no estaba rodando nos traía mantas. Hacía chocolate caliente y nos lo traía, hacía chistes. Él vivía en esa pregunta dominante por la vida que tiene. ¿Cómo puedo hacer que este momento sea aún más mágico? Antes de que lo fuera, ¿cómo hago que este momento sea mágico? Entonces jugábamos con él, como aún más mágico, presumiendo que ya era mágico y asombroso. Estas preguntas que nos hacemos son muy importantes. Hay 3 preguntas. Dije que hay que convertir el conocimiento en poder y quiero que todo el mundo se obsesione, lo que te convertirá en un maestro. 3 preguntas para convertir el conocimiento en poder, porque el conocimiento solo es poder potencial. Número 1. ¿Cómo puedo usar esto? Cuando estés escuchando este podcast en adelante, cada vez que lo escuches, quiero que te preguntes ¿cómo puedo usar esto? Obsesiónate con esto, incluso escríbelo. Aquí es donde tu mente puede ser muy creativa. Aquí enseño el poder de tomar notas porque la gente no se da cuenta de esto. Cuando escuchas un podcast o vas a una cumbre o a un evento o tienes una gran conversación con alguien, dentro de 2 días el 80% de ella se ha ido.
Lo olvidamos, lo llaman la curva del olvido y una de las formas de retenerlo es tomando notas, exactamente lo que estás haciendo. Yo animo a la gente a tomar notas de una manera muy específica. Es poner una línea a lo largo de la página y en el lado izquierdo de la página quiero que tomes notas y en el lado derecho quiero que hagas notas. En el lado izquierdo de la página estás tomando notas, estás capturando información. Así es como Jim recuerda un nombre, así es como Jim lee un libro al día o lo que sea. En el lado izquierdo estás capturando, pero en el lado derecho estás creando. Esa es una sutil diferencia. En el lado izquierdo estás tomando notas. En el lado derecho estás creando notas. ¿Cuál es la diferencia? De nuevo, en el lado izquierdo estás tomando notas, estás anotando las citas y las estrategias, los procesos, pero en tu lado derecho, lo que estás haciendo en el lado derecho, la creatividad, en lugar de que tu mente se distraiga, cuando estás escuchando, haz que se distraiga y se concentre en cómo puedo usar esto. En el lado derecho es donde escribes tus impresiones de lo que estás aprendiendo. ¿Cómo puedo usar esto? Otra gran pregunta. La segunda pregunta dominante que yo haría no es solo cómo puedo usarlo, porque se te ocurren todas estas respuestas. Al igual que empiezo a ver perros Pug en todas partes, así es como podría usar esto en mi relación, así es como podría usarlo en mi carrera. La segunda pregunta que me haría es ¿por qué debo usar esto? ¿Por qué debo usar esto? Sabemos que una de las personas que avaló mi libro está en tu programa. Es Simon Sinek. Y uno de mis libros favoritos, voy a mencionar muchos libros incluyendo el suyo. El suyo es Start With Why. ¿Por qué debo usar esto? Una vez que tienes todas estas ideas de cómo puedo usar esto, ¿por qué debo usar esto? Porque si no tienes las razones no obtendrías los resultados. No te importará lo suficiente. Exactamente, las razones cosechan resultados. Voy a darle a la gente un montón de wikismos aquí, porque va de tu cabeza a tu corazón, a tus manos. Puedes afirmar cosas en tu cabeza todo el día, establecer metas en tu cabeza todo el día, pero si no estás actuando con tus manos, estás procrastinando, posponiendo cosas. Revisa tu segunda edad, que es tu corazón, que son las emociones, porque no somos lógicos, somos biológicos. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. Esta sopa química nos impulsa a actuar, igual que la gente no compra lógicamente, no se enamora lógicamente. Hacen estas cosas emocionalmente. Así que encuentra tus emociones y en este libro lo hacemos. Realmente descubrimos y decodificamos la motivación. No es la motivación de emocionarte y bailar sobre las sillas y luego al día siguiente no cambiar. Descubrimos una fórmula de motivación sostenible en este libro, pero la segunda pregunta es volver a ¿por qué debo usar esto? Porque si no tienes el por qué, no harás el qué. Y por último, la tercera pregunta. La primera pregunta fue ¿cómo puedo usar esto? Escribe todas las respuestas, piensa en ello. Segunda pregunta, ¿por qué debo usarlo? Te da la energía y el combustible y el impulso para hacerlo. Y finalmente, ¿cuándo voy a usar esto? ¿Cuándo lo usaré? Sabemos que una de las herramientas de productividad de rendimiento más importantes que tenemos en nuestro calendario. Si no está en nuestro calendario, no se hace. ¿Cuántas personas lo harán? Agenda las citas con el médico, las reuniones de la asociación de padres de alumnos, las reuniones con tu inversor, pero ¿estás programando tu entrenamiento? ¿Programas tu tiempo de meditación? ¿Estás programando tu diario o tu espacio en blanco para poder ser un pensador creativo? Si no lo anotamos, llegas al final del día y luego nunca lo haces. Llega el final del día y entonces nunca llegas a hacerlo. Así que estas son las 3 preguntas dominantes que quieres hacer para tomar el conocimiento y convertirlo en poder. Así que mientras pasas por esto, hazte estas preguntas. Para mí, la conciencia es el conocimiento. La conciencia es prestar atención y darse cuenta. Y así, el 95% de lo que somos cuando tenemos 35 años es un conjunto de programas automáticos inconscientes que hemos practicado tantas veces que no estamos pensando conscientemente en ellos.